Continuamos con la siguiente charla. Presentamos al doctor Hernán Ruiz, que también es colega del Hospital Británico de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer para nosotros venir al país vecino. Venimos con gusto. La charla que me toca dar a mí es un poco un anexo a la charla de Juan. Tal vez es una instancia posterior en la cual eh, se presenta una de las complicaciones tan temidas, que es la dehiscencia de la anastomosis. Eh, Tal vez habría que apagar la luz, se va a ver mejor los videos que tengo. Este, mm, Como les decía Juan, la utilidad del verde endocianina es una de las tantas técnicas que utilizamos, nos aporta un granito de arena en todo este afán de los cirujanos para poder evitar la dehiscencia de la anastomosis. Es una lucha que tenemos continuamente, todos los días, es el tópico más importante para el que hace cirugía colorectal, luego obviamente de haber desarrollado la parte oncológica, ¿no? Así que nuestra lucha es de día a día para evitar la famosa dehiscencia de anastomosis. Entre esos, uno de los tópicos que nosotros tenemos y ya estamos desarrollando es la incorporación de los protocolos ERAS. Todo el arsenal nuestro para poder, digamos, disminuir el índice de dehiscencia, adquirimos el programa ERAS acá con la mano de Marcelo Viola. Todos nuestros pacientes son abordados en un equipo multidisciplinario, tratando de disminuir y abordando todas aquellas, digamos, connotaciones modificables que tenga el paciente para poder, digamos, aportar ese granito de arena para poder disminuir esta complicación que tenemos. Juan ya les habló de la utilidad del verde indocianina. Y en todos nuestros pacientes actualmente realizamos controles endoscópicos en aquellas resecciones izquierdas y bajas. Aún así, sabemos que las anastomosis pueden andar bien, el paciente anda bien, se va de alta, estamos todos felices, o puede andar mal. Este andar mal es un porcentaje no despreciable. Sabemos que el porcentaje aumenta cuanto más bajo tengamos o realicemos la anastomosis más cerca del canal anal. Es un aumento claro de la morbimortalidad. Produce en los pacientes resultados indeseables como ostomías permanentes y nos altera el resultado oncológico a mediano. A su vez, las filtraciones de ostomías, las filtraciones de la anastomosis, perdón, las podemos clasificar en aquellas que son leves y que no nos permiten, no nos obligan a tomar una conducta drástica con el paciente. Sabemos que puede llegar a haber una fuga, por ejemplo, por tomografía o clínicamente, pero ese paciente es el que va a andar bien con tratamiento conservador. En el otro extremo tenemos las dehiscencias más importantes que nos obligan a tomar una conducta drástica y, por lo general, levantar o desmontar la anastomosis. Esto es un caso nuestro del servicio en el cual ustedes pueden ver la necrosis completa del cabo descendido y una dehiscencia de anastomosis. En estos pacientes no podemos hacer nada conservador. Por suerte, le realizamos una laparoscopía temprana y pudimos resecar ese sector de colon necrosado y volver a hacer una anastomosis en un paciente que no desarrolló una sepsis tan importante como para impedir el procedimiento. Nosotros nos vamos a centrar en estos pacientes que son clasificados como dehiscencia de anastomosis tipo B, que son síntomas más leves y por imágenes obtenemos imágenes justamente que nos permiten realizar este procedimiento. Por ejemplo, ahora que se está viendo muy mal. Están viendo en la pantalla, perdón. Sí, no, pues ya. Ahí está, bueno, ahí va. Sí, bueno, este una resección total de mesorrecto típica, en el cual es un paciente masculino, bastante dificultosa la disección pélvica. Hacemos el corte abajo, corroboramos de que esté todo vital
con el colon descendido, todos los detalles en cuanto al descenso del ángulo esplénico, etcétera, etcétera. Ahí no se ve muy pixelado, pero lo que podemos ver es que en algunos pacientes podemos realizar una jareta invaginante de la sutura lineal, así podemos incluirla en la sección de la sutura lineal cortante y realizar una anastomosis sin interposición de grapas. Ahí, como podemos ver, es un colon que baja a la pelvis sin mayores complicaciones, luego de haber descendido el ángulo esplénico, y podemos realizar una anastomosis sin tensión con correcta irrigación macroscópica, como pueden ver. Este es un video parecido al que mostró Juan hace un ratito, en el cual ahora van a ver el disparo del verde indocianina como medida. Esto fue uno de los primeros videos, cirugías que hemos hecho con verde indocianina, donde pueden ver que no es del todo clara no es bien específica de la anastomosis. Este paciente a las 48 horas desarrolla síntomas B, como les había contado, y en nuestro servicio tenemos un protocolo digamos, de reexploración dentro de todo agresiva, como para evitar complicaciones mayores. Entonces, aquellos pacientes que a las 24 o 48 horas sospechamos de que pueda llegar a haber alguna complicación anastomótica, le hacemos una laparoscopia temprana y obtenemos mejores resultados que esperar mala evolución en cuanto a la anastomosis. En este caso, siempre le hacemos un control, un check endoscópico. En este caso podemos ver que la anastomosis está macroscópicamente correcta, algo de pus en pelvis, y esto nos avala a dejar la anastomosis eh, puesta, digamos, y hacerle, en este caso, decidimos hacer una ileostomía de protección y un drenaje abocado a la pelvis con antibióticos. Pero el paciente a los 7 días vuelve a hacer fiebre y le pedimos una tomografía en la cual se puede observar una colección con aire en la pelvis anexa a la anastomosis, sin repercusión en el abdomen. Esto es importante porque si llegamos a tener una sepsis generalizada o repercusión en el abdomen, nos obliga a tomar otra conducta peor. En este caso, como podemos ver, inmediatamente le hacemos una endoscopía y en el cual podemos ver el cabo de colon descendido. Sería bueno verlo un poco mejor. Y toda esa cavidad posterior, ¿sí? Granulante, es justamente donde está la colección. Eh, Fundamentalmente, en las primeras reoperaciones de estos pacientes o en las primeras intervenciones, nosotros por lo general usamos el dispositivo TAMIS para tener un margen de maniobra mayor, y para poder emplazar el VAC de forma más cómoda y más efectiva. El VAC que hacemos nosotros es un VAC casero, como lo describe la literatura. No es el de la derecha, sino es el que estamos cortando, donde utilizamos la esponja que se utiliza para cura avanzada de herida, donde le anexamos una sonda nasogástrica, una K8, una K9, y obviamente le cortamos la fenestra y atamos el extremo distal con un nylon simple que ustedes pueden tener en el quirófano. Se aconseja en este punto confeccionar una esponja más chica que la cavidad del absceso. Eso es importante porque se logra el colapso correcto. Y se lo conecta a aspiración central a aproximadamente 100-120 milímetros de mercurio. No utilizamos el set de VAC común que se utiliza para cura avanzada de herida, porque la colocación en el endorrecto o en la cavidad sacra produce un filtrado, una fuga de aire continuo, y eso detecta el aparato y lo que produce es se bloquea y se para. Entonces, estos deben estar lamentablemente internados, estos pacientes, conectados con la aspiración central. Y como pueden ver, eh, esta es la cavidad que se produce por la licencia de anastomosis. Este es el primer approach del paciente con el dispositivo TAMIS. Podemos ver que los bordes de la anastomosis están, dentro de todo, están vitales, y le hacemos también, además de colocarle la esponja del VAC, le hacemos unos puntos de aproximación para disminuir la brecha y el tiempo de que necesite de VAC. Es así como queda. Y retiramos el VAC por lo general no lo fijamos al tubo,
Ahí ven una fenestra, pero no, después lo terminamos cortando y lo colocamos correctamente. Esto es al cabo de 6 recambios, cada recambio se hace cada 48 o 72 horas, y la terapia VAC en este paciente nos obligó a tenerlo el paciente 2 semanas con el sistema. Fíjense cómo se ve la cavidad ahí a la izquierda, eso es el colon descendido, ahí podemos ver, y la cavidad que cumple con nuestros objetivos, que es granulante y ha cerrado en su mayoría el defecto. Por lo general, en este momento ya no le colocamos el VAC y esperamos un tiempo prudencial y lo vamos siguiendo endoscópicamente. Esto es al cabo de 10 semanas del posoperatorio, donde pueden ver la línea de grapas ahí arriba a la derecha de la pantalla y el cierre completo de este seno sacro. Por lo general controlamos por vía radiográfica con hidrosoluble y obviamente con control endoscópico, y este paciente ya se le hizo el cierre de la ileostomía que le habíamos hecho con la complicación. Este es otro paciente en el cual hacemos, fíjense, en este caso, como dijo Juan, esta es una de las últimas visualizaciones que tenemos del sistema de Verden-Oceanina, donde podemos ver con mucho mayor precisión y mucho mayor detalle en alta definición. Y doble check, o sea, le hacemos el control endoscópico. Fíjense que esto es en quirófano porque en el fondo de la luz colónica se ve la luz del laparoscopio y podemos corroborar y nos vamos tranquilos de que este paciente tiene una anastomosis correcto. Obviamente chequeamos de que la anastomosis no tenga un sangrado que nos obligue a colocar un clip, etcétera, etcétera, y damos por concluida nuestra anastomosis y nos vamos contentos. Pero al cuarto día posoperatorio el paciente tiene fiebre, ¿sí? Recuerden la imagen del video que cuando terminamos la cirugía, ¿no? Y esta es la nueva imagen de la endoscopía de la misma anastomosis. Fíjense cómo, a pesar de haber hecho una anastomosis totalmente satisfactoria con doble control, esto al cuarto día posoperatorio el paciente presenta una dehiscencia franca y una colección presacra. Decidimos colocarle el sistema de Endovac con las mismas características, la esponja fijada a la sonda y colocarlo en el seno. Ahí, como pueden ver, es simple la colocación. Fíjense que en este caso no usamos el dispositivo TAMIS, por lo general lo usamos al principio, después en los cambios sucesivos es solamente hacer el recambio en la sala de endoscopía, mucho más técnicamente más sencillo y más fácil, más sencillo también para el paciente, que solamente hay que hacer una sedación. Y esta es la evolución del seno, a ver si se ve la foto, al cabo de, parece que ya pasé la foto, al cabo de días sucesivos. Ahí está, ahí apareció. Fíjense cómo cada 48 horas esto está fotografiado y podemos ver en la foto de la derecha cómo el fondo se vuelve totalmente granulante, y es el objetivo que estamos consiguiendo. Al cabo de 2 semanas de colocación de VAC, en este paciente decidimos, debido a la buena evolución, a través de la plataforma, realizarle un curetaje y descenso del cabo colónico, colonal, y fijarlo con puntos de material absorbible al remanente recto o ano que ha quedado bajo y poder hacerlo en forma satisfactoria. Se le dejó un drenaje que después se retiró. Así que nosotros tenemos una casuística dentro de todo baja, eso puede ser bueno, puede ser malo, no es que no se nos compliquen los pacientes, sino que es la técnica que pudimos aplicar a los pacientes que han tenido estas características. Ahí podemos ver, ahora vamos a compararlo con la literatura, el tiempo de colocación, el número de recambios, los días de internación que por lo general requieren estar internados estos pacientes, además del tratamiento antibiótico, los días que necesita VAC, y lo importante de esto es si el paciente está ostomizado o no, y por suerte ninguno de los pacientes continuó ostomizado. Este último, que está en plan de cierre de ostomía, es el único que actualmente tenemos ostomizado con este sistema. En la literatura el manejo de las filtraciones no está estandarizado, eso va a depender un poco de la disponibilidad en el centro, que es lo que ustedes tengan.
Está descrito el stent como herramienta, pero como ustedes saben, el stent en lugares donde no tengo acople distal, obviamente lo más probable es que migre hacia distal o proximal, así que no es una alternativa correcta, creemos. También tenemos una variedad de clips y métodos para poder cerrar cualquier defecto que tengamos, tanto en anastomosis o en cualquier perforación de origen colónico. Tenemos clips de diferentes medidas y lo que están viendo en el video es un sistema Ovesco que nosotros lo usamos en contadas ocasiones. Eso no es una dehiscencia, sino es una perforación uretrorectal que ha sido cerrada con éxito. Pero bueno, debido a las características de las dehiscencias, y ustedes pueden ver el edema que tiene el colon descendido cuando está dehiscente, estas dos técnicas un poco carecen de efectividad en ese sentido. Entonces nos abocamos directamente al VAC. En cuanto a las publicaciones, la primera publicación fue relatada en el año 2008, ya hace bastante tiempo, con un éxito terapéutico importante, interesante, de más del 90%. Lo importante es que han evitado el desmonte, digamos, el levante de la ostomía en la mayoría de los pacientes, este, y fue bien tolerado y sin complicaciones mayores derivadas del método. A su vez, después de esa primera publicación, han aparecido estudios con mayor nivel de evidencia, revisiones sistemáticas y metaanálisis, con muchos pacientes, con resultados favorables. Se habla de éxito técnico y éxito clínico. De todos modos, es un porcentaje alto, como pueden ver en estos forest plot, donde pueden ver cada uno que publica y todos los puntitos acordes al resultado exitoso de esta técnica. Entonces ellos, como resultado, dan que la técnica es muy efectiva y segura para pacientes con dehiscencia de anastomosis. También estos autores concluyen de que los efectos adversos son relativamente bajos, un 7-8%, hasta el 10% de complicaciones derivadas del método. Este es también otra revisión sistemática en el cual pueden ver a Wexner publicando resultados muy satisfactorios, con arriba de 80% de éxito clínico y terapéutico, y lo importante es que logran una reversión del ostoma de más del 70%, con un índice de complicación también muy bajo, acorde al resto de la literatura. Ellos describen que el éxito terapéutico de esta técnica está influenciado obviamente por la neoadyuvancia previa y por otras complicaciones sistemáticas o sistémicas que puede tener el paciente cuando tiene una dehiscencia de anastomosis. El tema de la ostomía proximal es algo que vamos a ver con el paso de los años. Hay trabajos que aseguran de que el paciente no requiere ser ostomizado aún teniendo una dehiscencia de anastomosis, pero bueno, eso necesitamos un poco más de peso estadístico para poder hacerlo. Nosotros, al igual que el resto de los autores, por lo general hacemos ostomía y cuando tenemos el diagnóstico o la certificación de la complicación. Este es un trabajo Dutch de hace un tiempito, que también como conclusión es importante, aclara que es importante actuar rápido, porque cuanto más rápido actuemos y más rápido coloquemos el VAC, más rápido vamos a obtener los resultados esperables en menos tiempo y el paciente tiene que estar menos tiempo internado. Y bueno, y demuestran que la detección tardía y el tratamiento tardío prolongan los tiempos. Bien, como todo revisión sistemática, Hola, después ¿está Karina? un panel de expertos que generaron un consenso muy importante en este tiempo, en este tema. En el año 2022 son 7 países que se han sentado a escribir este consenso, que es muy interesante, y ellos fundamentalmente publican la técnica Oedenhagen, que es el primero que lo publicó en el 2008, que es el cambio progresivo de la esponja hasta el cierre definitivo de la cavidad. Y la otra alternativa es el cierre quirúrgico. Es el segundo paciente que nosotros hicimos, que se les hace al principio un tiempo de VAC y después le ofrecemos al paciente el cierre quirúrgico con puntos, bueno, con la técnica que les mostré.
Las indicaciones para la colocación del VAC, bueno, son obviamente estos pacientes que tienen una fuga de la anastomosis extraperitoneal. Tenemos que certificar, obviamente, que estos pacientes no tengan una peritonitis generalizada porque nos va a cambiar la conducta. Aquellos pacientes que sean estables, porque no podemos dejar un foco séptico sabiendo que el paciente está inestable. Y lo de ostomía sí, ostomía no, actualmente no estamos en condiciones de decir si realmente el paciente lo necesita o no. Hay tendencias de que supuestamente con el sistema VAC es suficiente, pero bueno, no tenemos todavía peso estadístico como para poder hacerlo. Es un procedimiento que no está exento de complicaciones. Varios de esos son los que tienen acá enumerados, como el absceso, las fístulas a órganos vecinos. El tema de la estenosis de la anastomosis es un tema controvertido porque uno lo puede aludir al tratamiento VAC o a la inflamación propia de la dehiscencia de anastomosis. Todos tenemos dehiscencia de anastomosis, no le colocamos VAC y tenemos estenosis. Entonces, ahí está la puja de que si es por el VAC o es por la propia dehiscencia de la anastomosis. El sangrado, que puede ser severo, está asociado fundamentalmente a la técnica, al retiro del sistema de la esponja, que a veces si uno no lo hidrata correctamente, al retirarlo rápido puede llegar a producir un sangrado que puede ser no despreciable. Está publicado el dolor asociado al tratamiento. Puede en contadas ocasiones la esponja irse hacia la cavidad, eso es un problema. No nos ha pasado por suerte, pero está publicado, y eso nos obliga a tomar una decisión un poco más importante y revertir el ostoma, etcétera, etcétera. Y la mortalidad, bueno, asociada al procedimiento no, pero sí a las patologías de base. Entonces, un poco para resumir la bibliografía, nosotros estamos ahí abajo con el número, y comparado, ustedes pueden ver que todos los autores de estos trabajos, de estas revisiones bibliográficas y el panel de consenso de expertos tienen un éxito terapéutico alto, unos días de utilización del sistema VAC de aproximadamente un mes o un poco menos, bajo índice de efectos adversos y una tasa alta de reversión de ostoma, que es muy importante para el paciente. Entonces, consideraciones, bueno, es una técnica de una eficacia mayor al 90% publicado. Es hoy en día el método para poder salvar la anastomosis, porque si no, no habría otra alternativa en anastomosis baja con colecciones asociadas. Es relativamente corto el mecanismo de acción, si uno lo detecta rápido. Eso es el ítem cuanto antes mejor. Tenemos un bajo índice de complicaciones ahí aplicadas al método, y obviamente cada centro va a determinar cuándo colocarlo, cuándo cambiarlo, y obviamente el tamaño de la esponja va a depender de la cavidad que ustedes tengan que se generó por la dehiscencia de anastomosis. Y próximo futuro, como ya les dije, hay que ver si estos pacientes realmente requieren o no una ostomía proximal. Los invitamos a todos el 28 y 29 de agosto a las jornadas nuestras del hospital. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán, muy interesante tu charla. Yo tengo dos preguntas. Una es con respecto a cuando mencionaba ser lo más precoz posible en cuanto a una reintervención en 24 o 48 horas. Si hay algún elemento humoral que utilizan ustedes como protocolizado. Nosotros estamos usando el PCR y la procalcitonina, y sobre todo la curva de procalcitonina. Pero bueno, esa es una de las preguntas que te quería hacer. Y la otra con respecto al chequeo endoscópico de la anastomosis, ¿se utilizan el mismo dispositivo del TAMIS o el Shell Point o lo hacen con el colonoscopio? Buenas preguntas. Empiezo por la última. Como les mostraba, por lo general, para poder evaluar la magnitud y la amplitud que tiene el absceso, por lo general en la primera intervención utilizamos el TAMIS con ayuda endoscópica. Entonces podemos ahí visualizar si realmente podemos cerrar un poco el orificio y adecuar el tamaño de la esponja. Pero después, en los sucesivos cambios, el paciente no va a quirófano, lo hacemos en la sala de endoscopía para poder disminuir un poco la complejidad del tratamiento, porque calculen que eso va a cada 48 o 72 horas, hay que reintervenirlo al paciente con sedación. Entonces, cuanto menos lo podemos complejizar, cuanto más lo podemos descomplejizar, mejor.
No sé si eso es lo que responde a tu pregunta. Bueno, el otro tema es de los biomarcadores. Sí, estamos teniendo un protocolo ahora prospectivo con la ayuda del CONICET en Buenos Aires. Vamos a tener resultados un poco más adelante en el cual estamos midiendo la PCR y la procalcitonina para detectar tempranamente complicaciones. Hasta ahora, con el tema de la PCR, estamos teniendo resultados un poco dispares, pero no estamos en condiciones ahora de hacer ningún análisis con respecto a ello y tampoco estamos analizando ahora, porque estamos en trabajo de campo con el CONICET, midiendo la procalcitonina. Pero esperemos tener resultados favorables al respecto. Y eso es una herramienta más también que vamos a tener en el arsenal nuestro para decidir qué pacientes tenemos que reoperar en forma rápida y, como decía Juan también, con software de inteligencia artificial poder disminuir el error humano, que a veces, como saben todos los cirujanos, somos negadores y no queremos tener ninguna complicación, pero poder objetivar y ver qué paciente tiene la mejor indicación más rápida para reintervenirlo y que tenga el mejor beneficio o resultado. Impecable. ¿Alguna pregunta de la sala? Hola, buen día. Bueno, te felicito, Hernán. Excelente la presentación y muy interesante el tema. Tenía algunas dudas para preguntarte. Una un poco en la línea de lo que preguntó recién Federico, si esa relaparoscopía precoz, ahora un poco no me quedó del todo claro si utilizan elementos clínicos también, supongo que sí, porque es muy difícil a las 48 horas no tener algún signo muy leve porque prácticamente se transforma en que casi que le tenés que hacer una relaparoscopía a casi todos los pacientes, y cambios leves en los valores humorales. Eso es lo que lo noto un poco más engorroso, y siempre pensando de nuestro sistema, si cada paciente que opera una sutura baja a las 48 horas tiene que hacer una láparo, no es tan sencillo en nuestro medio de trabajo, que uno piensa siempre aplicar esta cosa en el lugar que uno trabaja. Eso por un lado. El otro, de los dos casos que mostraste interesantes, en el primero me quedó claro, en el segundo no tanto. En la relaparoscopía, supongo y entiendo así que ya le hicieron una ileostomía y un drenaje aspirativo. Porque a veces uno con esa medida, si lo pones un drenaje aspirativo enfrentado, retrorrectal, enfrentado a la cavidad, más una de transitación, probablemente uno puede esperar un poco más. O ustedes esperan, y cuando hacen la endoscopía, ¿la hacen ya prácticamente de forma sistemática o esperan un poco más a ver cómo evoluciona con ese drenaje aspirativo? Y la tercera pregunta tiene que ver con, también un poco la interpreté, pero si ustedes mismos hacen los procedimientos endoscópicos, porque nosotros tenemos una limitante que acá las endoscopías los cirujanos no las hacemos. Como son suturas bajas, pienso que también se puede llevar a bloc, por lo menos en la primera intervención, y colocarle un anoscopio o un TAMIS o algo, o alguna valva que nos permita tener visibilidad, y esa técnica me resulta muy interesante como mecanismo. O sea, esas serían las tres preguntas, no sé si fue muy entregado. Y un último comentario sobre el final, de que con respecto a la pregunta astomía, si no, me resulta, yo me he atrevido, me resulta muy engorroso lograr mantener este sistema con el VAC en un paciente que no esté transitado, porque un paciente que siga con tránsito, o sea, me parece que es muy engorroso para el manejo de ese paciente. O sea, yo por lo menos como lo veo ahora, eso necesariamente requiere una transitación. Con respecto a la primera pregunta, el tema de la laparoscopía, eh, obviamente uno tiene que establecer en qué momento pasa de la duda de que si está el paciente en buena evolución o no. Y a veces eso es una zona gris que lo decidimos en equipo. Porque ¿qué paciente no tiene un poco de dolor abdominal después de un colon izquierdo o un recto bajo, un 37,5, levanta blancos, levanta PCR? La tendencia nuestra actual es hacer la laparoscopía temprana. Tenemos el contrario de que, de que tenemos laparoscopías en blanco tempranas, pero preferimos así y tenemos mejores resultados. Aquellos pacientes que se les hace una colectomía izquierda, una anastomosis alta o baja, lo que sea, si nosotros dudamos de que está filtrando, muchas veces esa misma laparoscopía en blanco que nos obliga a lavar la zona pélvica, a lavar la zona de la anastomosis, eso ya es un beneficio para el paciente. El paciente después evoluciona correctamente. Así que sí, es un gris que obviamente que ustedes hacen cirugía colorectal, no sé, Gustavo también seguramente piensa lo mismo. Es difícil de decidir en qué momento a este paciente yo le hago una laparoscopía temprana o no. Con respecto a sí, estoy de acuerdo con vos, lo de la ostomía,
si me resultaría completamente engorroso realizar un cambio de VAC con el colon funcionante. Por eso, obviamente, nosotros todos le hacemos ostomía como complicación. En el caso número 2, recuerden que el paciente presenta fiebre a las 48 horas, le hacemos una laparoscopía, chequeamos que la anastomosis esté bien, endoscópicamente está bien, pero incluso le hacemos una ostomía de protección. Después de eso, a las 72 horas, el paciente evoluciona mal y por eso le pedimos la tomografía y ahí presenta la colección, aún con la ileostomía ya hecha. Sí, 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 los pacientes, creo que lo preguntaste también, nosotros le hacemos endoscopía a todos nuestros pacientes, en el pre, en el intra, en el post. Sí, 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 los cirujanos, sí. Como equipo de proctología, no los cirujanos generales. Nosotros estamos divididos y nosotros hacemos las endoscopías a nuestros pacientes, a los pacientes que vamos a operar, por cuestiones de marcado de la lesión, dónde está ubicada, nos hemos llevado un montón de sorpresas, así que nosotros chequeamos todos los pacientes en el pre, en el intra, por suerte tenemos endoscopia en quirófano ahora, y los controles posteriores, sean complicados o no, y se les hace la endoscopía correspondiente en el postoperatorio alejado o mediato, digamos. O para agregar nomás, hay que tener en cuenta que estos pacientes, casi el 100% ya tienen ileostomía, ¿no? Pues son extraperitoneales, son rectos extraperitoneales. Y son pacientes que han sido muchas veces irradiados, entonces ya la ileostomía está, te diría, casi en el 95% de los casos. Creo que hubo alguno por ahí que no se hizo de entrada, pero casi todos, nosotros no estamos en la corriente de hacer selectivas, sino se lo hacemos a todos. Así que la ileostomía por lo general ya está. Y el control endoscópico me parece que es algo que lo vamos a empezar a usar más, porque es algo que lo venimos planteando, porque son anastomosis tan bajas que es mucho más fácil poner el endoscopio ahí que pensar en una laparoscopía, ¿no? Y en uno de los casos de la serie nuestra, incluso ni siquiera hicimos laparoscopía porque estaba clínicamente estable, con una ileostomía ya colocada. No tenía demasiado más, pero sospechamos algunas cositas, hicimos una endoscopía, vimos que la cavidad estaba, colocamos el endovac y no le hicimos laparoscopía. Entonces creo que la endoscopía es algo que tenemos que tenerlo más presente. Me parece que para este tipo de licencias tan bajas la endoscopía es un arma muy importante, la laparoscopía siempre, pero me parece que la endoscopía debería ser algo más, estar más en manos de los cirujanos para el postoperatorio, ¿no? Para las complicaciones. Me quedé pensando un poco en línea con el comentario que hizo Carlos. Primero te felicito, Hernán, la presentación y los casos, son situaciones súper complejas. Te quería preguntar, Hernán, si a veces se da la instancia de que si de repente tenés el paciente que evoluciona como vos mostraste, tenés la tomografía que tiene semejante absceso ahí atrás, en una anastomosis que, como decía Juan, ya está defuncionalizada porque es extraperitoneal. Si quizás la semiología de un tacto rectal, y si se ve bastante indemne la anastomosis, uno ahí podría jugar con decir, no ir a abrir, no un endovac y capaz colocar un drenaje percutáneo que absorba o que drene esa cavidad, preservando cierta indemnidad de la anastomosis. Diferente es el escenario donde la semiología del tacto te devuelve una zona muy dehiscente y que quizás lo más fácil sea, como bien vos mostraste, drenarlo por abajo porque ya es como que está desprendida casi una hemicara, ¿no? ¿Se guarda en esa instancia para decir está muy desprendida o no y quizás un drenaje percutáneo puede llegar a ayudar? Sí, son todas variables que se toman cuando uno hace la semiología, cuando uno está reexplorando al paciente por vía endoscópica. El tema del drenaje percutáneo, uno no tiene mucha ventana tampoco en la cavidad sacra como para colocarlo. Está descrito el drenaje o la punción en algún sitio transanal para poder drenarlo. Pero de todos modos, en la bibliografía, digamos, el hecho de colocar un endovac no agrava la situación de la cavidad. Al contrario, uno puede poner una esponja bastante menor a la cavidad y eso va a aportar el drenaje continuo y la granulación de la cavidad. Así que no, incluso en cavidades chicas, el VAC es beneficioso en este sentido. Obviamente que cuando uno va a hacer la semiología no tiene que entorpecerla o agravar la situación. ¿Eh?
con la semiología, no agrandar el orificio y ser lo más minucioso posible para colocar la terapia vacía. Pero sí, escenarios hay un montón. Y hay que ajustar lo que uno sabe, lo que se dispone de lo que tiene en el quirófano en ese momento, y el caso clínico. Es caso a caso. Felicitarte por la presentación que me encantó. Siguiendo un poco la línea de la detección temprana de la complicación, acá nos pasa que a nosotros toda la vida nos dijeron que la sutura falla entre el cuarto y el séptimo día. Y esa es una verdad a medias, porque en realidad es ahí cuando hacemos diagnóstico porque esperamos la clínica. El tema está, nosotros tenemos, está el doctor La Vega, no sé si está por ahí, pero me debe una publicación que la tiene escrita, escribió una monografía preciosa, como 200 enfermos seguidos con curva de PROCA y PCR, porque la PCR sola tampoco sirve, porque cualquier hilio posoperatorio te da PCR alta. Entonces, la asociación entre los dos da mucho valor. Y el dolor posoperatorio es muy importante. Los enfermos nuestros no tienen dolor. Vos vas al otro día, están caminando, andan dando vueltas, no es el problema. Y si tienen dolor, ojo, porque por algo tienen dolor. Entonces, si tenemos curva de PROCA y PCR que van en aumento, se la empezamos a pedir a partir del primer día, tiene dolor, hay una taquicardia, alguna cosa mínima, ese enfermo va a laparoscopía. Y de hecho, tenemos como 12% de laparoscopía, pero vos mirás la mortalidad es del 1,7, creo que era la última revisión. Entonces, a lo que voy es un manejo agresivo de la fuga para tratar de detectarla y resolverla precozmente. Y para que además los enfermos no terminen en VAC, sino que es una relaparoscopía, lavado, drenaje y muchas veces eso, y si no endovac. El endovac nosotros lo hacemos con el drenaje aspirativo de mama. Me da un poco de vergüenza, por suerte vos dijiste que lo hace casero. Lo hacemos así, con una esponja y ponemos, le suturamos al drenaje aspirativo el acordeón ese que usamos habitualmente, que se usa en las mamas. Bueno, utilizamos ese drenaje, porque además como no genera tanta aspiración, no le da tanto dolor al paciente. Y además lo puede regular él, porque va y viene y le enseñamos y listo. Y lo otro que es interesante, que yo siempre tengo la duda, es cuánto tiempo utilizar, cada cuánto cambiarlo. Nosotros en general, como dependemos de los endoscopistas, lo hacemos los lunes, por ejemplo. Le mandamos al endoscopista un lunes y al otro lunes le hacemos, pero capaz que es demasiado. Pero con eso en general se va achicando bastante la cavidad y granula muy bien, es muy interesante el mecanismo. Y creo que es una herramienta que hay que manejar. Y lo otro que quería decir es el tema del shell point. El shell point es bárbaro, pero hay que acordarse que cuando la anastomosis es muy baja, que uno hace una verdadera coloanal que queda ahí en el embudo del elevador, el anoscopio va enganchado en el exacto, en el elevador del ano. Entonces, claro, en el anillo rectal. Entonces, a veces terminamos rompiendo al poner el shell point, pero sí que es una excelente herramienta. Y yo siempre cuando hago un TAMIS me guardo un shell point. Siempre tenemos un shell point de un solo uso para las reintervenciones en quirófano. Está guardado en un placar, hay 2 o 3, y siempre lo tenemos ahí a la mano por si lo precisamos, porque es una muy buena herramienta para lavar, para ver el tamaño, eso que decía Gustavo, qué tamaño tiene, está toda desprendida, está isquémico el cabo que yo le bajo, no le bajo, todo eso creo que brinda mucha solución. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos por un café y en 15 minutos nos volvemos a juntar. Por ahí tenemos pacientes que le hemos hecho drenajes percutáneos en dehiscencias, pero en general son dehiscencias de un poco más alta. Cuando la dehiscencia es muy baja, quizás hasta incluso poniendo un drenaje uno perpetúa una fístula que por ahí esta puede ser de mucho tiempo de evolución y más difícil manejo. Y en esos casos hacer un drenaje transanal por vía de Endovac o el sistema que se pueda, a veces a mejor, es mucho mejor que eso. Muchas gracias. Ceballos, fuera de horario, a ver. No, te escribí varios mensajes porque no me da la posibilidad de levantar la mano y me estás ignorando. Antes que nada, felicitar a los panelistas.
por las charlas y agradecerles también por estar presentes. Yo tenía una pregunta con respecto a la charla, me pareció súper interesante, muy buena, es una herramienta que siempre hay que tenerla a mano, pero una respuesta me la dio Juan Carlos, que era sobre la de transitación, que él dijo que en el 95% lo hacían. No me quedó claro del ejemplo que mostraron que hubiesen dicho que le habían hecho una ileostomía de protección al paciente, por eso quería preguntarlo. Y lo otro es sobre el uso del drenaje, el drenaje pélvico, que yo sé que las últimas revisiones, o las revisiones, el GRECAR 5, las revisiones de Cochrane, van un poco en el sentido contrario al dejar drenaje. Yo, la realidad es que nunca me sobra el drenaje, nunca vi complicaciones por el drenaje y sí vi pacientes que gracias a un drenaje hemos minimizado, y obviamente estando de transitado, estamos hablando de las anastomosis ultra bajas, hayan podido ser tratados de forma conservadora. Entonces quería simplemente preguntar sobre si usan el drenaje pélvico sistemáticamente o no, por qué no, y si usan en algunos casos sistemáticamente o de forma no sistemática un drenaje transanastomótico, de dejar un drenaje de látex transanastomótico y qué experiencia tienen con eso. Muchas gracias. Hola, Justino. Gracias por las preguntas. Nosotros sistemáticamente, como dijo Juan hace un rato, este tipo de resecciones, que son bajas y ultra bajas, en el mismo acto operatorio se les hace la ileostomía de protección. Es un estándar. Eh, Hemos realizado anastomosis baja sin protección, con resultados un poco a veces favorables, a veces no, pero el estándar es hacer la ileostomía. En estos casos, al tener ya la ileostomía hecha, entonces trabajamos sobre un colon no cargado, digamos vacío, y eso, digamos, es favorable en la evolución eh, con el sistema VAC. Pero sí, todos los pacientes tienen ileostomía de protección digamos, en el momento de la cirugía primaria. La otra pregunta es si dejamos drenaje en forma sistemática. La respuesta es no, no dejamos drenaje, por más que sean colectomías derechas, colectomías izquierdas o resecciones bajas, no dejamos drenaje. Y tampoco dejamos drenajes tipo laminar o lo que sea transanal. Solamente se deja la K8 o la K9 que utilizamos para el sistema VAC. Pero desde hace un tiempo los drenajes transabdominales los dejamos de utilizar en la cirugía primaria. Obviamente que en la complicación, por lo general, a veces dejamos, pero en la primaria es sin drenaje.